Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola que tiene que ver con las excusas. Es muy importante estudiar las parábolas porque, como el mismo Jesús lo dijo, en esto encontraremos sabiduría que solamente está predispuesta para los verdaderos discípulos del Señor. Aún los mismos discípulos al principio no entendían muchas parábolas, pero luego con la ley y los profetas las, las siguieron entendiendo. Entonces, el día de hoy vamos a ir a Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Lucas 14, del 15 al 24, que habla acerca de las excusas y lo voy a leer. Dice así. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Entonces aquí tenemos una parábola, a Jesús lo habían invitado a un banquete y él empieza a darles unas enseñanzas, empieza a ver cómo hay gente que se sienta en las primeras sillas y da enseñanzas de eso. Y luego, mientras está en medio de esa cena, alguien le dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y es que ellos en esa cena estaba la clase religiosa y ellos pensaban que por ser la clase religiosa iban a estar en el banquete del reino de Dios. Estaban convencidos porque el corazón, cuando uno no le aplica al corazón Torah, el corazón lo engaña a uno porque eso es lo que dice la Biblia. El corazón es perverso y engañoso. Usted pregúntele a cualquier persona qué piensa acerca de sí misma. La gran mayoría de personas van a decir acerca de sí mismos que se creen buenos, que se creen buenas personas, que no se creen tan malos como otros, que se creen que tienen buenas intenciones. Y eso es lo que uno piensa acerca de uno mismo. Pero cuando uno le aplica la ley de Dios al corazón de uno, uno se da cuenta de que esas presunciones que uno tenía bien egocéntricas acerca de uno son falsas y que constantemente uno tiene que examinarse con la luz de la palabra todas esas tinieblas que uno tiene en el alma para ver de verdad cuáles son las intenciones profundas y ocultas del corazón de uno. Y esta clase religiosa pensaba que ellos iban a estar en el reino de Dios y él hace como esta celebración, ¿no? Hace esta celebración de dichoso, pero Jesús necesita que ellos entiendan esta enseñanza y ellos iban a entender esta enseñanza a través de la ley, porque de esto hablaba la ley. Entonces, esta parábola se entiende entendiendo la ley y los profetas. Bueno, hay que entender, y yo creo que todos ustedes saben, qué es una parábola, que la parábola es una historia simbólica que nos ayuda a entender una realidad palpable y nos deja una enseñanza moral. Es importantísimo ver, cada vez que Jesús habla en parábolas, es una realidad simbólica. Jesús no estaba hablando de ninguna cena, Jesús no estaba hablando de ninguna comida en realidad. Todas esas son comparaciones simbólicas para para hacernos entender realidades palpables y dejarnos
una enseñanza moral. Entonces, inicialmente vamos a ver cuáles son los personajes de la parábola para poder empezar a entender la parábola. Es muy particular ver la cantidad de excusas que estas personas de esta parábola hacen para no asistir a una cena importante y de lo enojado que se pone el que las invita. Ahora, ustedes imagínense que preparan durante mucho tiempo una cena muy especial y muy particular, con muchas cosas especiales y mucha dignidad para, para su familia. Y que el día que usted ya haya organizado la cena, su familia sabe que usted viene organizando esta cena hace mucho, o su familia sabe que usted hace mucho está planeando en casarse y el día del matrimonio es un día muy especial para usted y les va a ofrecer una cena muy especial y los va a honrar porque ellos son muy especiales para usted. Y ellos empiecen, estas personas que son tan importantes, empiecen a sacar cualquier tipo de excusas para no asistir a un evento que con tanta anterioridad y con tanta anticipación se ha venido planteando, a última hora digan que no. Y uno ya tiene la comida, uno ya tiene los arreglos y prácticamente te dejan plantado. ¿Cuál puede ser la indignación, el enojo? Y no solamente la indignación y el enojo, sino el dolor que hay en una persona que invita a personas muy especiales a una celebración y que esas personas a última hora te dejan todo hecho y no aparecen. Entonces, ¿por qué digo esto? Para poder entender la indignación que tenía este hombre del que habla la parábola, que se enojó mucho y que de todas maneras él ya tenía todo hecho, ya tenía todo comprado, ya tenía todo organizado. Entonces, alguien tiene que venir a mi cena. Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a quedar aquí yo como bobo con nadie. Un ejemplo. Entonces voy a mandar a traer a otras personas que a lo mejor no tienen la dignidad que estas personas piensan que ellos tienen, pero los voy a invitar para que vengan y disfruten de todo lo de mi casa, que no eran planificados para venir, pero que finalmente ellos por tener tanta necesidad sí van a valorar esto que les voy a ofrecer. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la cena? La cena, inmediatamente inferimos que la cena es el reino de Dios. Esta persona que está en la mesa con Jesús dice que bienaventurado el que esté, dichoso el que esté en la cena del reino de Dios. Y entonces empieza Jesús a hablar de una cena. Pero cuando habla de una cena, como él estaba hablando del reino de Dios, inferimos que esa cena es una representación del reino de Dios. ¿Quién es el dueño del banquete? Si la cena es el reino de Dios, ¿quién sería el dueño del banquete? Pues el dueño del banquete es el dueño de su reino. Entonces, ¿de quién es el reino? Pues de Dios. Entonces, el dueño del banquete es el Padre. ¿Quién sería en esta parábola el siervo? El siervo sería el Mesías, el que fue a decirles a todos en la antigüedad a través de la Torá que entraran en el reino, que entraran en la tierra prometida y que cuando ya viene les estaba diciendo a ellos mismos que para que entraran. Ese es el siervo. ¿Quiénes son los invitados de esta parábola? Jesús estaba sentado comiendo con la clase religiosa que se sentían muy confiados de que iban a estar en el reino de Dios. Entonces, los invitados en esta parábola son la clase religiosa.
a los que se les había entregado la Torá para que entraran en el reino de Dios, para que entraran en lo que Pablo llama el reposo definitivo de Dios. Perdón, en lo que el autor a los hebreos llama el reposo definitivo de Dios. Eh, a ellos se les entregó la Torá para entrar en el reposo de Dios, pero eh, la derrocharon, ¿no? No la aprovecharon. Y hay otros personajes allí que vamos a empezar entonces a ahondar en quiénes son estos personajes. Los siguientes personajes que vemos son los pobres, inválidos, cojos y ciegos. Entonces vamos a ver en la ley cuál era la connotación, cuál era el significado que tenía para ellos, porque si esto es una parábola y es una comparación, quiere decir que cada personaje tiene una equivalencia y tiene una connotación en la vida real por la ley. Entonces vamos a ver en la ley cuál era la connotación de los pobres, de los inválidos, de los cojos y de los ciegos. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. 15. Vamos a leer el versículo 15 y luego vamos a saltar hasta el versículo 48. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y luego saltamos al 48. Entonces el 15 dice así: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Versículo 48. Hay varias maldiciones allí y en el versículo 48 dice: vamos a leerlo desde el 45, dice: todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti. ¿Qué cosa será, qué cosa será señal y advertencia para ti? Eso que te estoy diciendo hoy. Y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. Por eso sufrirás de hambre, de sed, de desnudez, de pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Entonces las maldiciones estarían como testimonio en contra de ellos por haberse apartado de la voluntad de Dios. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los que estaban bajo esta situación, bajo esta circunstancia de maldición? ¿Israel, que tenía la ley, o las naciones? Porque todo el mundo, al infringir la ley, quedaban reos bajo la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que si te apartas de sus mandamientos, sufrirás hambre, sufrirás sed, sufrirás desnudez, pobreza extrema, serás esclavo de los enemigos que el Señor te enviará contra ti. Ellos te pondrán yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Entonces, esta era parte de la connotación que tenían los pobres, inválidos, cojos, ciegos.
de haberse levantado en contra de Dios y por eso estaban malditos en la maldición de la ley. Y entendiendo este pasaje, también podemos entender lo que se le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Vamos a leer rápidamente, no vamos a quedarnos aquí, pero vamos a leer rápidamente lo que se le dice a la iglesia de la Odisea, que dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, Apocalipsis 3:14. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga. Entonces, a esta iglesia de la Odisea se le dice, tú piensas que eres muy rico y que te has enriquecido, pero no te das cuenta que estás bajo la maldición de la ley. Porque ¿cuál era la maldición de la ley que acabamos de leer? Si no cumples mis mandamientos delante de Dios, no tienes nada. Si no cumples mis mandamientos, no eres rico para con Dios. Y tú piensas que eres muy afortunado. Y tú piensas que tienes muchas cosas. Y tú piensas que estás bajo la bendición de Dios. Porque es que a mí Dios me bendice mucho. Mire todas estas riquezas que yo tengo. Mire lo bien que estoy. Pero el Señor le dice, usted piensa que usted está bajo mi bendición por las riquezas materiales que yo tengo, que usted tiene, y no se da cuenta que está bajo la maldición de la ley, porque espiritualmente tienes, eres un tibio y eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esa era la maldición física que se le daba a todo aquel que se rebelaba en contra de la ley. Y aquí el Señor mismo también pone un tipo de mesa para cenar. Y volvemos otra vez a esa parábola. ¿Quién es el que va a buscar a los pobres? ¿Quién es el que va a buscar a los inválidos? ¿Quién es el que va a buscar a los cojos? ¿Quién es el que va a buscar a los ciegos? El siervo. Y recordemos que en la parábola, ¿qué fue lo que dijimos? El dueño de la cena, ¿quién es? El Padre. ¿La cena qué es? El reino. ¿Y quién es el siervo? El Mesías. Y aquí el Mesías está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién fue el que fue hasta la puerta del pobre, el inválido, el cojo y el ciego? El Mesías. Yo estoy a la puerta y llamo, porque él es el siervo de la parábola que inicialmente estábamos leyendo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, si voy y te busco, tú que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo, y si yo te busco y tú quieres venir a mi reino, es decir, cenar conmigo, tienes que hacer lo que dice
el versículo 18. De mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas. ¿Cuál es el oro refinado por el fuego? Entendemos que el oro son las cosas valiosas, ¿cierto? Y no solamente las cosas valiosas, sino las cosas que aún pasan por el fuego y salen al final todavía más valiosas. ¿Qué es lo valioso que nosotros tenemos delante del reino de Dios? ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Hagan tesoro en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿De qué manera nosotros tenemos una cuenta bancaria y le metemos tesoros en el reino de los cielos? A través de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Y esta semana no tenía como preparado eso para traerlo en esta enseñanza, pero eh, me parece que va muy acorde con lo que estamos hablando en este momento. Y esta semana yo leí este versículo que me encantó, Job 28, del 12 al 13. Job 28, del 12 al 13. Ahorita volvemos aquí otra vez a Apocalipsis. Job 28, del 12 al 13, dice así: pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. ¿De dónde es la sabiduría? No hay ningún ser humano en este mundo que se la pueda inventar, la sabiduría. Por eso no hay ningún ser humano en este mundo que pueda ser sabio eh, por sí mismo. La sabiduría no es de este mundo, nos la tuvieron que traer. Dios nos trajo la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La Torah. Y lo sigue diciendo el versículo 27 y 28. Miró entonces a la sabiduría, 27 y 28, ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. La puso a prueba. Cuando la sabiduría pasa la prueba de fuego, la confirma. Y dijo a los mortales: teman al Señor, esto es sabiduría, apártense del mal, esto es discernimiento. Es precioso este pasaje porque cuando nosotros vemos la Torá, vemos en la Torá un tesoro que nos alcanza para la eternidad. Es un tesoro tan invaluable que nos alcanza para la eternidad. Por eso es que Eclesiastés 7, 12 dice así. Eclesiastés 7, 12 dice así: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría. Eclesiastés 7, 12. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Entonces, ¿quiénes son los ricos para con Dios? Los que tienen sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La Torá, porque es una sabiduría que nadie se hubiera podido imaginar ni en sus más locos pensamientos, sino que es una sabiduría que nos la trajeron a los hombres para que viviéramos, porque habíamos perdido la vida, para que viviéramos, y es una sabiduría que no ha perdido el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene el mismo hilo conductor, no se contradice. Contradice las filosofías que los hombres sacan de la Biblia y dicen: yo creo que la Biblia está diciendo esto, y ponen una filosofía y luego con otro versículo, ese versículo contradice esa filosofía humana que supuestamente estuvo basada en un versículo bíblico. Eso es lo que contradice. Pero cuando vemos la sabiduría pura, sin filosofías humanas, nos damos cuenta que es una riqueza tan incalculable que nos alcanza para la eternidad. Y hay un pasaje
Hay varios pasajes de Proverbios que habla de eso y quiero resaltar Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más que ganancias de oro, rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se puede comparar. Como el Señor dijo, ¿qué podría dar el hombre a cambio de su vida? Tienes muchas riquezas en este mundo, pero ¿qué me puedes traer tú a mí que a mí me interese para yo dejarte vivir, para ayudarte a cambio la vida? Nada se le puede comparar, porque la sabiduría, como decía Eclesiastés, lo leímos ahorita, la sabiduría da la ventaja de dar vida a quien la posee. Y dice, versículo 16, con la mano derecha ofrece larga vida y con la mano izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol, la sabiduría que es árbol de vida para quienes la abrazan. Y no solamente hay que abrazarla, hay que retenerla. Dichosos los que la retienen. Adán y Eva tuvieron ese árbol que extendía sus vidas, que nosotros vemos en el Génesis, cuando ellos pecan y deciden tomar el árbol de la ciencia del bien y el mal, no son capaces de retener la sabiduría, no son capaces de retener, no se les puede dar este árbol que les va a dar vida eternamente porque pecaron. Y ese es el árbol que precisamente nos habla Apocalipsis, que dice que sus hojas serán de sanidad a las naciones, porque la única manera de que haya sanidad a nivel general es con justicia, y la justicia solamente se puede aplicar de manera imparcial a través de la Torá. Cuando todo el mundo recibe justicia, allí hay bendición. Nosotros como pueblo, como países, como naciones, como individuos, clamamos para que se nos haga justicia. Cuando nosotros nos pasa algo malo y no se nos hace justicia, hay un sentimiento de impotencia y un clamor interno porque la justicia se administra correctamente a través de la Torá. Un día se va a administrar correctamente esta justicia y esta justicia es a través de la sabiduría. La sabiduría es la que nos hace ricos porque la sabiduría es la Torá. Entonces, volviendo a Apocalipsis 3 nuevamente, volviendo a Apocalipsis 3 nuevamente, dice el Señor, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. La sabiduría, ¿qué es lo que nos dice Job? La cogió, la comprobó y la comprobó y dice aquí, perdón, me salí, dice, miró entonces la sabiduría, ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Entonces, de mí ven y compra, versículo 18, Apocalipsis 3:18, compra oro refinado por fuego, la sabiduría. Esta iglesia pensaba que era muy rica, pero no era rica para con Dios. ¿Se acuerdan como esa parábola en Lucas de este hombre que tenía unos grandes graneros y luego recoge mucha cosecha y no le alcanzan los grandes graneros para meter tanta cosecha? Tenía tanta cosecha que con esa cosecha que tuvo le alcanzaba para vivir hasta que fuera viejito, ya no tenía que trabajar más. Y dice, voy a tumbar esos graneros y voy a meter la cosecha y voy a poder sentarme a disfrutar la vida hasta que yo sea viejo.
Y entonces en la parábola el Señor dice, necio, ¿y si hoy vienen por tu vida? Este es el fin, y entonces el Señor concluye la parábola allá en Lucas, este es el fin de aquellos que son ricos para sí mismos, pero no lo son para con Dios. Entonces es lo mismo que el Señor está diciendo aquí en esta parábola. Tú piensas que tienes muchas cosas, pero tienes esta situación espiritual y entonces te aconsejo que de mí, o sea, ser rico para conmigo, compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Entonces, compra lo que te hace rico para, perdón, dice, de mí compra oro refinado, que es la Torá. Cuando tengas la Torá, entonces tú mismo emblanquece tus propias ropas, arrepiéntete y que tus ropas sean emblanquecidas. Nos dice Apocalipsis también que las ropas blancas son las obras justas de los santos. Y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿En qué momento Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos? Cuando pecan. Entonces, nosotros estamos en vergonzosa desnudez cuando permanecemos en nuestro pecado a sabiendas que estamos haciendo lo malo delante de Dios, y el Señor está haciendo esta exhortación. Y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Le está diciendo de que es un ciego, ¿no? Y en la parábola que estamos estudiando, ¿quiénes son los invitados a participar de esta cena? Los mismos de la iglesia de la Odisea, los pobres, inválidos, cojos y ciegos. Esta es la connotación. Ellos se creían muy ricos, pero por estar quebrantando la ley, estaban bajo la maldición de la ley. Los hacía ciegos, los hacía inválidos, los hacía pobres. Y el Señor está diciendo, versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Tú que estás en esta situación de, de tibieza, tú que estás en situación de vergonzosa desnudez, de pobreza para con Dios, de ceguera, estás siendo invitado al reino, porque el siervo va a ir y va a tocar la puerta para que entres a la cena, que la cena es el reino de Dios. Tú estás invitado, pero tienes que hacer lo que dice el 18 y el 19. Sé fervoroso y arrepiéntete. Después de estar en esta situación, no vas a pertenecer a la cena continuando en esta situación, y eso lo vamos a seguir viendo. A las naciones se les envió la invitación que antes no tenían de entrar en el reino de los cielos. Nosotros no éramos los invitados, nosotros éramos los apestosos, los ciegos, los cojos espiritualmente hablando, porque no teníamos Torá. Todo aquel que infringe la Torá está bajo la maldición de la ley, la maldición que acabamos de leer en Deuteronomio 28. Todas las naciones estábamos bajo esa maldición. Se suponía que Israel tenía que estar en qué? En bendición, porque ellos tenían la ley, porque ellos podían cumplirla, pero ellos también quedaron expuestos bajo esa maldición. A las naciones se les envió la invitación que antes no tenían de entrar en el reino de los cielos. Esto fue así porque el pueblo de Israel de sangre despreció la Torá, abandonando así la invitación que Yahweh les había hecho a su reino. En su lugar, Yahweh invita a todos los que no les había sido entregada la ley. Todas las naciones, bajo la ira y la maldición de Dios, se les invita para que dejen su estado espiritual de ceguera, pobreza, cojera e invalidez, y se le extiende la invitación a todos para que, si la aceptan, pasen a ser partícipes del reino de Dios, habiendo sido perfeccionados a través del Mesías. Vamos a Deuteronomio 17,
porque estábamos viendo más como el tema de los ciegos y de los pobres, pero vamos a Deuteronomio 17 también para ver el tema de los inválidos. ¿Cuál era la connotación que había respecto a los, a los inválidos, a los cojos? Deuteronomio 17:1 dice así: no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. No se le podía hacer sacrificio de ningún animal en estado de invalidez, de imperfección, porque es abominable. ¿Por qué? Como dice Pablo cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tenía Dios cuidado entonces del buey? No, lo hablaba por nosotros, dice Pablo en Corintios. Entonces lo mismo está diciendo aquí, es porque Dios tenía cuidado de un animal u otro. No, lo habla por nosotros. A Dios no le agradan los sacrificios imperfectos, porque Él es un rey con mucha dignidad. Al rey que tiene mucha dignidad no se le puede ir a llevar cualquier cosa horrible, se le tiene que entregar lo perfecto. Hablando de la perfección, ¿qué? Aquellos que permanecen en los mandamientos. Vamos a Levítico 21. Levítico 21, del 16 al 23. Levítico 21 del 16 al 23 dice así. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá jamás acercarse a Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga ningún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Entonces, esta ley levítica también la entendemos ahora en la imagen del Mesías. Todos nosotros éramos imperfectos para presentarnos como sacerdotes delante de Dios. Ya no lo vamos a hablar de manera física, porque realmente no es lo que al Señor le interesa. Lo que al Señor le importa es lo que nunca perece, que es el alma, es lo que se va a salvar. Pero para que nosotros lo entendiéramos de manera didáctica, el Señor nos lo vino explicando físicamente para que pudiéramos entenderlo. Entonces dice, no pueden ser mis sacerdotes aquellos que tengan un defecto físico así, así, así. Y ahora nosotros que estamos llamados a ser un pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdotes del Dios Altísimo, un reino de sacerdotes, no vamos a poder entrar en la presencia gloriosa de Dios si continuamos permaneciendo en el estado en que vemos que la iglesia de la Odisea estaba. No podemos permanecer en ese estado, porque bien el Señor le permite a los sacerdotes que tengan defectos físicos, le permiten comer de la ofrenda del pan. Bien se puede comer de la palabra, bien se pueden alimentar de la palabra, pero jamás podrán entrar al lugar santo, que es a donde Jesús nos va a llevar, que es el reino. Pueden disfrutar de la palabra,
pero no van a entrar al lugar santísimo, que es donde Jesús nos va a llevar en su reino. Entonces, esta era la situación en la que nosotros nos encontrábamos, en la que todos nosotros nos encontrábamos mucho más como naciones, que estábamos bajo la ira de Dios y estábamos reos de la maldición de la ley por haberla incumplido. Estos son los que hace referencia el Señor en la parábola, que dice que fue a los que invitó, a nosotros, a todas las naciones, que éramos unos cojos, ciegos, lisiados, y en medio de esas particulares defectos, el Señor nos llama como la iglesia de la Odisea para que nos arrepintamos y podamos entrar en dignidad al reino del Padre. Entonces, el Señor nos saca del estado de indigencia espiritual, nos cambia las ropas y nos da salvación. Porque recuerden, en la época de Jesús y en la época de la Biblia, ¿cuál era el estado físico también de esta gente pobre, inválida, coja y ciega? ¿Cuál era el estado físico de estas personas? Tenemos muchas historias en la Biblia que nos lo revelan. Había un lisiado que se sentaba en la puerta de un lugar que se llamaba La Hermosa, y cuando los apóstoles pasan por el lado de él, él lo único que él lo único que podía hacer era mendigar. ¿Qué era lo que hacían los ciegos? Mendigaban. ¿Qué era lo que hacían los pobres? Mendigaban. ¿Qué era lo que hacían los inválidos y los lisiados? No como ahora que tienen sillas de ruedas y pueden andar por donde sea. Se tenían que quedar en un solo lugar y arrastrarse. Mendigaban. Entonces, el Señor llama a todos a su cena. El Padre llama a todos a su reino, a los que se les dio la Torá. Y los que tenían la Torá sacaron excusas, que esas excusas, vamos a ver qué es a qué era lo que se refería el Señor dentro de 8 días, estas excusas. Y a todos los que se le pasó la invitación sacaron excusas. Y como sacaron excusas, entonces el Señor envía a su siervo, que es el Mesías, para que extienda la invitación a todos los que no hacíamos parte de los deliciosos manjares de la Torá, sino que éramos unos mendigos. No nos quedaba otra sino mendigar porque no habíamos sido invitados a semejante banquete. Pero el Señor nos saca del estado de indigencia y mendicidad espiritual, nos cambia las ropas y nos da salvación. Entonces, ese es el lugar en el que el Señor nos ha puesto a nosotros ahora para que nosotros hagamos parte de este reino y no seamos parte de la clase religiosa que despreció esta invitación, sino que ahora nosotros, aunque hemos sido unos mendigos, aunque hemos sido aunque nos creíamos muy ricos, pero no teníamos nada. Y es que es importante también, vamos un momento a Deuteronomio. Veintinueve, 19. Deuteronomio 29, versículo 19 dice así. Está hablando acerca de las maldiciones y las bendiciones. Dice, si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra este hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro
caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. ¿Por qué? Porque no acepta su propia condición para arrepentimiento, sino que piensa, yo mismo en mi propia mentalidad me creo muy bueno, no tengo que cambiar nada de mi vida conforme a la Torá. De todas maneras, pues a mí el Señor, como yo soy muy bueno, el Señor a mí me ama mucho y no me va a traer estas maldiciones, aún, y voy a seguir haciendo lo que a mí me plazca. Si el Señor nos da todo para sacarnos de ese estado de mendicidad espiritual que teníamos, para sacarnos de la maldición de la ley, ¿por qué finalmente ese es el pecado imperdonable? Que aunque tenemos todo para ir hasta el Señor, nos retraemos y decimos, no, yo no tengo nada que cambiar. Aunque tengo cosas que cambiar, pues me basto en la gracia de Jesús y no voy a cambiar esas cosas, porque el Señor conoce mi corazón y sabe que yo en mi corazón de todos modos soy muy buena. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Si alguien se cree más bueno que yo, que es el que soy el que estoy dando esta ley, y dice, todo me saldrá bien aunque persista yo en hacer lo que me plazca. Es como lo que leímos ahorita en Levítico 21. Puede comer del pan, pero jamás podrá entrar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Como le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, sé fervoroso y arrepiéntete. De mí tienes que comprar estas cosas. Sé eh, rico para mí, para conmigo. Compra de mi sabiduría y ten la sabiduría como si fuera un tesoro invaluable. Entre más nosotras acumulemos Torah para nuestro corazón, la pongamos en nuestro corazón y la pongamos en obra, es como, es como esta masa fermentada de la que hablábamos hace 8 días. Dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? A una mujer que cogió una, una parte de levadura y la escondió en una masa. A eso comparar el reino de los cielos. Entonces, lo mismo es la Torah para nosotras. Cuando nosotras atesoramos la Torah, atesoramos esa sabiduría, empezamos a ponerla en nuestro corazón y poco a poco se va fermentando también nuestra masa. Lo que empezó como algo poquito empieza a hacerse todo lo que ocupe nuestra vida, todo lo que ocupe nuestros pensamientos, todo lo que ocupe nuestras decisiones. Pero debemos empezar a tomar esos pasos día tras día. Todos nosotros estábamos expuestos y éramos esos ciegos, esos cojos, esos inválidos, esos impuros que jamás iban a entrar al reino del Padre. Pero viene el siervo y toca la puerta y nos extiende la invitación para que a través del arrepentimiento ya nosotros dejemos de ser esos mendigos. El Señor de la parábola llama a todos los mendigos, a los rapastrosos, a los arrastrados que éramos nosotros, y les da una dignidad de señores, les cambia las ropas y los ingresa a una cena muy especial. No podemos entrar en esa misma calidad, pero ya tenemos la invitación. Ya tenemos la invitación de parte del dueño de la cena, del dueño del reino, que nos ha enviado a su Hijo. Dentro de 8 días vamos a estudiar todo lo que es el tema de las excusas y va a converger todo esto para que podamos entender la parábola completa. Va a estar muy chévere y bueno, confiando en el Señor, para la próxima lo veremos así. Muchas bendiciones, no se olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos veremos en la próxima.